Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy, literatura. Tenemos los cantares de gesta en la Edad Media. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Primero vamos a observar aquí una pequeña línea de tiempo acerca de las presentaciones o representaciones más importantes de la Edad Media. Tenemos a Beowulf en el año 100, la canción de Roldán en el año 110, el Mío Cid en el año 114 y el Nibelungos en el año 120. ¿Listo? Eso ha sido el proceso de presentaciones de estos cantares de gesta. Miss, ¿qué es el cantar de gesta? El cantar de gestas son libros, ¿ya? Que se encuentran dentro de un solo libro, ¿correcto? A eso, ¿cómo le llamamos? Cuando tú tienes un libro y dentro de ellos tienes varios libros o varios subtítulos, por decir. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo? No. Tiene un nombre. Te pongo ahorita 2 puntos adicionales en tu práctica semanal. Hay un libro donde se incluyen varios libros dentro de ello. Supongamos, ustedes han escuchado acerca de, por ejemplo, la enciclopedia. Es un libro súper grande donde tiene muchísima información. Lo mismo, solo que esta tiene varios libros dentro de ella. Es una palabra muy conocida que incluso el año pasado lo hemos trabajado varias veces. Si alguien recuerda o por ahí sabe, me lo puede ir diciendo en el transcurso de la clase. ¿Listo? Por eso es importante tu diccionario, porque ahí está. ¿Listo? Vamos. Nos dice, los caballeros medievales. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de el castillo medieval, cómo se organizó. Nos dice que sin duda una de las expresiones arquitectónicas más representativas de la Edad Media lo constituye el castillo o campamento fortificado, un tipo de edificio fundamentalmente defensivo, protegido con murallas, torres y fosos, característicos del medioevo europeo. Solía construirse aislado y en lugares elevados de difícil acceso. Aquí está, como lo pueden observar. Esto es la estructura más representativa en aquellos tiempos. Si bien es cierto, a veces ustedes observan en dibujos animados donde la princesa está en un castillo, por ejemplo, sin ir muy lejos, la película de Shrek, ¿no? ¿Qué tiene esa película dónde está la princesa? En un castillo. ¿En dónde? En la torre más alta. ¿Y qué tiene que hacer Shrek? Pero ¿por dónde va? ¿Por dónde sube? ¿Dónde está ubicado ese castillo? No. Ah, Shrek tiene que cruzar con el burro por un puente colgante, ¿verdad? Mira, acá lo puedes observar. Y ese puente colgante en la parte inferior, ¿qué tenía? ¿Lava? Ya. En realidad estaba compuesta era un río, ¿no? Pero luego a su alrededor era un volcán, ¿verdad? Era un volcán que estaba a punto de erupcionar también. Si bien es cierto, cuando Sher llega a esa zona o a ese territorio, todo estaba cubierto de cenizas, ¿verdad? Entonces aquí es igual, mira, dice que siempre había un difícil acceso para ingresar, ¿no? Como por ejemplo, la torre más alta se encuentra, mira, al borde del abismo prácticamente. Para ingresar a este castillo tienes que pasar por un puente colgante. Y dime, ¿cuál? ¿Está? ¿Está?
Esta es la parte más profunda. Sí, de hecho. Bien, entonces nos dice que su estructura constaba de una o varias murallas concéntricas rodeadas de fosos, varias torres, una puerta principal. ¿Cuál será la puerta principal? Muy bien. Esa puerta de ahí. Donde está el puente. Un patio central. Mira su patio central. Es inmenso, ¿verdad? Y la torre, ¿qué sé? Sí, homenaje. La torre del homenaje es esta torre central, la que está aquí. Y un museo principal. ¿Cuál crees que será el museo? ¿Dónde? Mira que también contaba con una capilla. Mira, por aquí tienes una capilla. Ojo, la capilla no es igual que una iglesia. ¿Cuál, hija? Pináculo se refiere a las puntas que están aquí. Estas, no sé si has visto, por ejemplo, en algunas casas te ponen como esos, botellas de vidrio roto para que, supuestamente por seguridad, para que no ingresen los rateros. Ya, algo así. Pero esto es de metal, creo. Bien. Entonces, esta era la estructura donde se realizó esta obra, Los Caballeros Medievales. Vamos a leer un poquito más sobre ello. Nos dice, sin duda, uno de los personajes que más nos recuerdan a la Edad Media son los caballeros. Esa condición nació hacia el siglo XII, cuando la Iglesia intervino tratando de moderar el salvajismo de los señores, lo que dio origen a la ceremonia de entrega de armas que investían al joven como caballero, con el carácter moral y religioso que le faltaba. El futuro caballero debía realizar una serie de rituales previos, como el ayuno, oración en la iglesia durante una noche y la ceremonia de vigilia de armas, la confesión y la comunión. Pregunta, ¿qué es un ayuno? Cuando comes comidas en grandes cantidades. No. Ayuno. Claro. Ayuno, cuando no tienes que probar ni ingerir ningún alimento. ¿Listo? Debajo del título, por favor, colocamos vocabulario, ¿ya? Porque en cualquier momento yo digo, por ejemplo, como ahora dije ayuno. Apunta la palabra ayuno, lo vas a buscar en tu diccionario y lo vas a escribir. Cada clase de literatura, vocabulario. Cada clase de, escúchenme, préstenme atención, en cada clase de literatura vamos a extraer 10 palabras desconocidas y vamos a encontrar su significado. Puede ser entre desconocidas o palabras importantes, palabras claves. ¿Listo? ¿Quedó claro? Muy bien. Primera palabra entonces dije ayuno. Segunda palabra, vigilia. Primera palabra, ayuno. Segunda, vigilia. Continúo con la lectura. Dice, durante su pertenencia en la iglesia se le hablaba sobre los deberes, honradez y protección que debía cumplir y las distintas piezas de su armadura se colocaban sobre el altar, donde eran bendecidas. Dime. Vocabulario. Número 1, ayuno. Número 2, vigilia. Vigilia. V. ¿Listo? ¿Continúo? Ya.
Entonces dice, posteriormente, antes de colocarse la armadura, el futuro caballero juraba delante de su padrino cumplir los deberes que el sacerdote había enunciado. El padrino tocaba el hombro de su ahijado con su espada diciéndole, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te armo caballero. La caballería desarrolló el sentimiento del honor y creó con el respeto y el culto a la mujer, lo que se le denominó cortesía, que sin embargo llegó a ser un privilegio de ciertas personas escogidas. Siguiente palabra, culto. Siguiente palabra, culto. Entre los caballeros famosos destacó Ricardo Corazón de León, quien para vengar la derrota y matanza de una parte de las tropas, hizo sacar los ojos a 15 caballeros franceses. Los envió donde Felipe Augusto con otro a quien le había dejado tuerto. Y colorín colorado, este pequeño resumen acabado. Ahora vamos a hablar acerca... ¿Perdón? Tuerto. Siguiente palabra, tuerto, vocabulario. Pero te adelanto, tuerto es cuando te quedas sin un ojo. ¿Sin qué? Sin un ojo. ¿Listo? O cuando uno de tus ojos, creo, deja de funcionar, algo así. Listo. Los juglares. ¿Qué nos dicen los juglares? Los juglares. Nos dice, los juglares en la Edad Media vivían los pueblos de Europa bajo un régimen bilingüe. Presta atención porque puedo hacer preguntas aquí. Vamos a hablar acerca de los juglares. Eso también es un libro que está dentro del Cantar de Gesta. ¿Perdón? ¿Cuál? No. Yo te voy a decir qué palabra. ¿Listo? Seguimos. No me interrumpan, chicos, por favor. Los juglares en la Edad Media vivían los pueblos de Europa bajo un régimen bilingüe. Solo una minoría, los clérigos, apúntalo, clérigos, los clérigos. Solamente es la palabra clérigos, acento en la E, se servían de latín o lengua escrita. La casi totalidad de la masa social la ignoraba. Los juglares vienen a satisfacer ciertas necesidades generales de orden espiritual, principalmente la necesidad de un espectáculo y la de tener alguna información de carácter histórico sobre el pasado reciente. Logran esto último con sus cantares de gesta. Son los primeros en componer canciones en la lengua vulgar y crean de este modo las literaturas modernas, o en otros términos, estas en sus orígenes son juglarescas. El juglar, sus actividades son variadas y va lo más a menudo de lugar en lugar a entretener auditorios, bien con sus habilidades musicales o con la lectura de poemas, de que en algunos casos sería autor, o bien con sus chistes o refranes con una destreza como prestigiador o cirquero. Palabra clave, cirquero. Apunta. Cirquero. Me avisas cuando llegamos hasta el 10, ¿ya? La juglaría española parte de la decadencia del teatro latino y comprende también a juglares gallegos, portugués, moriscos y judíos. Hubo asimismo trovadores, palabra clave, trovadores. Trovadores. Hubo asimismo trovadores provenzales u occitánicos que vivieron algún tiempo en España. Sí. Como Marcabrú,
Giraud de Bornel y Perey Vidal. Existieron además juglares o soldaduras, principalmente danzaderas o cantaderas, a quienes no veían con simpatía los moralistas contemporáneos. Las dencaderas son contrarias a los de las 3 leyes. Las dencaderas quebrantan los días de las fiestas, los dencaderes engañan a sus prójimos, con sus cantares a manera de serenas. Los principales instrumentos de música que se servían los juglares eran la cedra y cítola. Apunta cedra y la palabra cítola. Cedra, aparte cítola. Exacto. Cedra, abajo cítola. Entonces nos decían que era la cedra y la cítola, que derivan de la cítara antigua, la vihuela de Peñola o plectro, y la de arco, que era de antepasado del violín. La nórdica rota y el salterio, a tambores, panderetes, dulcema, exebeba, añafiles y albugues. De procedencia oriental. Gran espacio ocupaba el juglar en la vida de la Edad Media. Ejercitaba su arte no solo en fiestas de toda clase, sino también durante la comida y los viajes de los nobles, en las ceremonias religiosas, a la cabecera de los enfermos, ante los consejos de las villas, etc. Por razón de la índole de la poesía, dejaron en la suya los juglares líricos noticias de sí mismos, no así los juglares épicos. Algunas características de las poesías juglarescas son la asonancia y la métrica irregular. Esta consiste en elaborar los versos. Apuntamos la palabra métrica. Esta consiste en elaborar los versos guiándose principalmente por el oído, sin contar las sílabas con los dedos y sin que esta cuenta sea llevada por mucho rigor. La lectura o recitación ante públicos de toda suerte, con atención vacilante, imponía también la necesidad de repetir los pasajes de más interés, de alargar los nombres de héroes y lugares con frases peculiares. El Cid, el que buena hora ciñó espada, Martín Antolinés, el burgalés de pro, Castilla la Gentil, etc. Empleaban también los llamados directos a los oyentes. Muy bien, chicos, hasta aquí nos quedamos.